Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Tradición, los domingos a las 10 de la mañana por este canal 27 RNN. Hoy estaremos igualmente como la semana pasada, solo porque Luis Manuel, que se encuentra en Miami, no ha podido participar por plataforma Zoom, porque sigue todavía un poco aquejado de salud. No es nada grave, simplemente este asunto de influenza, gripe, resfriado, que lógicamente como este es un programa donde lo que uno hace es hablar mucho, la gripe no deja que uno lo haga de una manera, si se quiere, agradable, cómoda. En estos 17 años que tiene el programa, eso he tenido yo igual varias situaciones parecida y la verdad que es incómodo hacer un programa de esa manera. O sea que desde aquí le deseamos a Luis Manuel que se recupere lo antes posible para que participe de su programa Agenda Económica. Para que esté dentro de su agenda el programa. Miren, hoy necesariamente vamos a hablar de dos temas. Uno que fue elegido por nosotros para poder desarrollar ese tema que a mí realmente más que me apasiona, me ha ocupado por muchos años mi atención, me la ha llamado, me ha ocupado en términos, si se quiere, hasta emocional, porque me he inmiscuido mucho en eso y estoy hablando de la frontera. Toda la zona fronteriza nuestra, yo vengo hablando desde el año 2012 de ella. Y agradablemente, el ex ministro Miguel Seara Hatton, el ex ministro de Economía, hoy ministro de Ambiente, y el hoy ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, desarrollaron un programa de Mi Frontera RD. Acá estuvo en un programa pasado el señor Dorrejo, que él es arquitecto de profesión, pero es un planificador igual en su área. Y tanto Seara Hatton como Pavel Isa son economistas de larga data, muy preparados, pero especializados precisamente en planificación. Y el desarrollo de la frontera o la mejoría de la vida de la frontera no se puede dar sin una planificación correcta, una planificación a largos años, en el tiempo que entiendan ellos y que entiendan los gobiernos por venir. Porque a este gobierno le queda un año y si se reeligiera el presidente Abinader son 5 años. Pero la frontera y lo que hay en este programa, que lo vamos a ir explicando, yo dando lo que yo creo y leyendo algunas cosas que dice acá, en 5 años no da. Eso es un plan de muchos años, un plan de no menos de 20 años. Por lo tanto, debe haber un compromiso de que todos los ministros que lleguen a ser ministros de Economía, todos los profesionales que lleguen a ser ministros de Economía, que sucedan a Pavel Isa Contreras en el tiempo, todos los presidentes o los políticos que lleguen a ser presidentes después de Luis Abinader Corona, tienen que tener el compromiso de continuar con esto. Y esto es un compromiso del sector privado y del sector estatal, del sector público. Pero básicamente la gran responsabilidad y la altísima responsabilidad recae en el Estado. Y que lógicamente va a ser ejecutado por los gobiernos de turno, los sucesivos y los por venir. Y tiene que ser sostenible. Bien, ese es un tema. El siguiente tema es el tema de la economía, que ese vamos a desarrollarlo en este segmento, porque entiendo que en los próximos 2 segmentos vamos a hablar de esto, porque esto se coge tiempo, porque yo voy a hablar también de mis ideas, porque para que esto no sea un panfleto, hay que, si se quiere, tener mucho coraje. Bien, vamos a hablar de la economía. Nosotros en programas anteriores venimos diciendo que yo
estaba claro en que nuestras autoridades monetarias venían vigilando, son celosas de la inflación y venían vigilando la economía dominicana, y que hasta tanto no estuvieran seguros que la inflación iba a bajar de 5 para meterse en el rango de metas de inflación. Acuérdense que la meta de inflación nuestra es 4 más o menos 1, o sea, puede llegar a 3 como puede llegar a 5. Y que aparentemente las autoridades ya están seguras que el resultado al 31 de mayo va a dar, ellos lo darán ahora en los días recientes, la inflación seguro que bajó de 5 ya. Lógicamente entonces las autoridades monetarias en su reunión del 31 de mayo redujeron la tasa de política monetaria, la tasa de referencia, de 8.5 la bajaron a 8, o sea, le bajaron 50 puntos básicos o 0.50%. Eso, más que un efecto inmediato, lo que está diciéndole a la ciudadanía y al mundo, a los inversores extranjeros, que hay ya definitivamente seguridad, certeza de que la economía va por los lineamientos que se estaban llevando. Con esta reducción de la tasa de política de referencia, vamos a ver que los nuevos préstamos podrán venir con una reducción en la tasa activa y los nuevos depósitos, los nuevos ahorros, también vendrán con una reducción de la tasa pasiva. Esta reducción al 8% todavía mantiene una diferencia entre la tasa de la FED, la Reserva Federal, de 3%. Eso garantiza que no haya fuga de capital. Pero puede llegar hasta 2 o hasta 2.5 la diferencia entre una y otra. También yo creo que ellos saben, las autoridades monetarias, de que la FED no va a volver a subir. Porque la FED tiene un problema allá en Estados Unidos, que es que la inflación se resiste a bajar. Pero también el crecimiento se ha quedado muy abajo, que no es necesariamente el caso nuestro, aunque nuestro crecimiento se nota que no ha bajado mucho, que no ha subido mucho, perdón, pero uno sabe, está como tiene como esa sensación, como que existe esa brisa de que nuestro crecimiento va a mantenerse en los rangos entre 3, 4 y 4.5. Eso como que las autoridades monetarias reflejan, demuestran, le entregan a uno la confianza que ellos han acostumbrado a darnos. Entonces, la economía norteamericana está indicando que la FED tiene que aguantar la subida de la tasa de ellos. Ellos mantienen eso en 5, nosotros en 8. Es posible que las autoridades nuestras dieran para el mes que viene o dentro de 2 meses, bajan 50 puntos básicos más o 25 puntos básicos más. Vamos a ver. Pero pueden llegar hasta 2.5 la diferencia entre la tasa de política de referencia de Estados Unidos y la tasa de política de referencia nuestra. Solamente 4 países de América Latina están por debajo de nosotros. Hay creo que Perú 7.25, creo que Guatemala está en 7, creo que Nicaragua anda por los 7.75, 7.50 y hay otro que no sé si es no recuerdo bien, creo que Perú. Perú, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Están por debajo nuestro. Están por debajo de 8. La tasa no preciso exactamente uno y otro. Les dije más o menos por ahí. Pero quedándonos en nuestro país, lógicamente cuando yo vi la reducción, me alegré porque veníamos coincidiendo con otros economistas muy destacados
de esta situación. Eso va a llevar a crear confianza, a dar esperanza y a que aquellas personas que tenían proyectos engavetados, proyectos aguantados de inversión, inversión de consumo, consumo de vehículos, algún viaje, alguna compra de algún enseres, o de poner un negocio pequeño, de abrir un restaurante o de poner una empresa X, agropecuaria, etcétera, invertir en la tierra, comprar un apartamento, eso iba a estar aguantado. Pero esta reducción comienza a llevar a la gente a pensar que ese proyecto que tienen gavetado, sacarlo de la gaveta y comenzar a analizar y a buscar las variables en las que ellos pueden entender que ya ese proyecto puede iniciarse. Eso significa que que va a haber más inversión, más empleo y la economía comienza a moverse. Las autoridades entienden y están seguras que eso, si la inflación está por debajo de 5, con que lleve la inflación y la mueva un poco así a 5 y cuidado si hasta baja, porque sigue habiendo todavía una política restrictiva, no hay una política de expansión, hay una política de estímulo dentro de la política restrictiva. O sea, eso se llama plan de estímulo dentro de una política restrictiva. Eso es parte de la economía, como llevan la parte monetaria. Entonces, eso va a dar la sensación de que ya podemos ver que en el tiempo, como las autoridades van, si se quiere, flojando. Ahora, ¿qué quiero yo decirle a la gente? Un préstamo nuevo no necesariamente baja, la reducción no necesariamente baja la tasa activa de los préstamos. Los viejos, recuerden que tienen acuerdos de 3 meses, 6 meses, 1 año. Y así pasa con los ahorros. Usted hace un depósito en un banco con una tasa de 7, de 6, de 8, de 9, a 3, a 9, a 6 o a 1 año, hasta que no se venza, usted no puede entender que el banco se la va a bajar, no se la va a bajar, pero tampoco le va a bajar, ni se la va a subir ni se la va a bajar la tasa porque está ahí, un contrato. Ahora, ¿qué puede pasar con los préstamos? Con los préstamos lo que puede haber es que las empresas le digan a un banco, si le deben por decirle 10 millones de pesos a un banco a una tasa de 13%, 14%, 12%, puede ver si hay bancos que ya comienzan a prestar con esta nueva medida un poco más bajita y pueden coger el préstamo en otro banco para pagárselo al otro. O sea, el préstamo con un banco X, cogen el préstamo en el banco Y y se lo pagan al banco X y con eso reducen 1 punto, 1.5 y hasta 2. Eso puede suceder en las empresas. En lo que son préstamos de consumo no es tan fácil la reducción. No es tan fácil porque son préstamos que se hicieron a tasa nueva. Ahora bien, aquellos préstamos inmobiliarios, aquellos préstamos de vehículos que no tenían una tasa garantizada por X tiempo, sí pueden perfectamente recibir en el mes de julio una mínima reducción. Una mínima reducción. ¿Por qué? Porque esos son los préstamos que sufrieron el aumento de la tasa. El aumento de la tasa. Me explico. Y le voy a poner el ejemplo mío. Yo tengo un préstamo donde la tasa no se mueve, pero tengo otro que la tasa sí se movió, porque no estaba garantizada en tasa fija. Y me lo llevaron de 9 a 11. Entonces es posible que yo reciba para el mes de julio una reducción del 11, aunque no menos del 9, porque el 9 fue la mínima tasada, la mínima tasa que me dieron. Comenzó con 9, no se movió hasta que no hubo los aumentos de la tasa de política de referencia.
y fui recibiendo paulatinamente, gradualmente, un aumento de tasa. 25.25, punto 25, punto 25, y creo que tengo un préstamo que anda por los 12 desde 9. Si la tasa sigue moviéndose hacia abajo, la tasa política de referencia, entonces los intereses activos, la tasa activa de mi préstamo puede moverse, en vez de 12, moverse hacia abajo. Pero nunca menos de 9, que fue que empezó, reitero. Le estoy diciendo esto así llanamente para que la gente entienda que puede recibirlo, pero no inmediatamente. No en el mes de junio. Sí en el mes de julio. Sí en el mes de julio. Recuérdense que el sistema financiero en este tipo de variables y de situaciones trabaja con lo que se llama los promedios, los promedios ponderados de sector y de tiempo. Entonces, tienen que entender eso. Bueno, adicionalmente a la reducción de la tasa de política de referencia, cuando nos enteramos, fuimos cuestionados por algunos programas que entendíamos nosotros. Dijimos que eso es un buen indicio, que eso está correcto por las autoridades, que eso nosotros lo esperábamos, pero que no iba a ser suficiente para estimular la economía si no había estímulos adicionales como liberación de encaje. Bueno, pues el día jueves, las autoridades en su reunión de Junta Monetaria, que hubo dos, una 31, una el primero, anuncia la liberación de 94 mil millones de pesos del encaje para garantizar tasa de 9%. Y lo manda a diferentes sectores: consumo, mobiliario y otros préstamos comerciales. Si ustedes se recuerdan, el Banco Central en pandemia liberó 215 mil millones de pesos, pero no estamos en pandemia. Eso se une, los 94 mil, a los que quedan todavía de la liberación de enero. Estamos hablando que la suma puede dar 110 mil millones disponibles. Eso es mucho dinero. No estoy diciendo que estoy en contra, estoy a favor de los 110, pero eso es mucho dinero. Y digo que es mucho dinero para que sepan que es suficiente para estimular la economía. Ahora bien, donde todavía no tengo claro es que, porque no lo leí, es que debe haber un renglón específico para el sector construcción. ¿Y por qué yo insisto en el sector construcción? No solamente porque estoy ligado indirectamente al sector, no tengo inversiones en el sector construcción, que no sea de consumo, o sea, de adquisición. Pero entiendo que el sector construcción necesitaba que, en vez de los 4 años de tasa fija que está dando este nuevo estímulo, este nuevo plan, necesita el sector construcción una garantía a no menos de 10 años para poder estimularlo correctamente. Lógicamente, vamos a estar claros. Como está ahora, estimula mucho la construcción y la estimulación, estimula mucho la construcción y la capitalización de los constructores que se estaban quedando sin capital, porque todo su dinero está en bloque, varilla y cemento, porque ellos han construido, aunque no están vendiendo. Tengo constructores que no venden un apartamento desde octubre y tienen más de 100 disponibles. Tengo constructores que tienen más de 100 también y que de diciembre acá han vendido 3 apartamentos. Y así hay muchos. Entonces, para que la gente lo adquiera, necesita el estímulo de una tasa garantizada a 10 años. Puede ser a 9, como puede subirlo a 10. Creo que la gente tiene que acostumbrarse a que ya la tasa de 8 no es tan fácil que la veamos por ahora. Y 10% de la economía lo aguanta, y la economía de la persona adquiriente también lo aguanta. Préstamo garantizado a 10 años. Y quién sabe si de aquí a 10 años se lo mantienen, porque
es garantizado a 10 años que no lo pueden tocar, pero eso no significa que en 10 años necesariamente lo van a subir. Puede ser que hasta lo bajen. Depende de cómo vamos nosotros, la economía, cómo va el país. De acuerdo a cómo nosotros hemos visto que se ha manejado este país en los últimos 20 años, yo no tengo ninguna duda de que podría mantenerse la economía igual. Claro, ahora tuvimos una situación anormal porque hubo una inyección de dinero en el mundo entero, porque hubo una paralización económica y la gente disfrutó de mucho dinero en la mano. En el 2020, finales de 2020, 2021, hubo mucho dinero en la calle, hubo que recoger cuartos porque si no la inflación nos iba a comer. Fue a casi 12 que llegó la inflación. Casi 12. Eso es mucho. Pero fíjense cómo de una economía bien manejada, de una inflación de 12, ya la tengo por elevado de 5. Por elevado de 5. Eso es extraordinario. Cuando a otros países desarrollados y no tan desarrollados, su inflación se resiste. Hay una resiliencia con una inflación tremenda. Europa está listo con esa inflación, Estados Unidos igual. Sin embargo, nosotros seguimos cediendo y cediendo, la inflación sigue cediendo. Ahorita se ubica en el 4% de la inflación. Pero reitero que mi parecer, mi punto de vista, es que para fines de adquirir vivienda hay que estimular una parte de esos 110 mil millones que quedan por ahí, o sea, con los 94 más los 16, y que digan, vamos a llevar la adquisición de la vivienda a 12 millones de pesos máximo y que sea garantizado a 10 años mínimo, para que la gente se atreva a hacer la inversión, a arriesgarse a la inversión. Tal vez en los próximos segmentos todavía le demos algún toque final a este tema, pero ya vamos a entrar en Mi Frontera RD. Quédese con nosotros. Vamos a, señores, a entrar en el tema de Mi Frontera RD. ¿Por qué a mí me motiva entrar en el tema? Porque quien les habla estuvo recorriendo la frontera en el año 2012 y yo duré de septiembre a diciembre del año 2012 recorriendo la frontera de norte a sur. Y nosotros vimos en esa frontera mucha miseria, mucha pobreza, mucho atraso, mucho subdesarrollo, mucha escasez, mucha irresponsabilidad del Estado. Yo tenía una especie de dinámica donde yo recorría los pueblos, recorría las localidades y preguntaba, veía la situación. A un dominicano en Oviedo le pregunté qué él hacía en Oviedo. Y él me dijo que motoconchaba. Digo yo, ¿y qué tanta gente usa motoconcho? Que dice, no, yo motoconcho de vez en cuando, yo lo que vendo es droga. Me disculpan, pero eso fue así. Hace muchos años, para que no me vayan ahora a llamar y que quién fue, porque yo no sé quién fue. Sí, porque ahorita se le antoja a un inteligente cree que yo ya tengo informaciones estúpidas de esas. Otros no estaban haciendo nada. La mayoría de ellos
más de la mitad de sus familiares habían emigrado hacia zonas como Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo, Punta Cana, Higüey. ¿Y quién sustituyó a esa gente? Los haitianos. Y ahí yo decía en este programa, cuando yo comencé a hacer ese trabajo, que yo veía una balcanización de la frontera si no se ocupaban de ella. Y también decía que el problema es que todos los gobiernos anteriores al año 2012 y hasta después del 2012, le habían dado la espalda a la frontera y habían entendido que ese es el patio. Y yo dije que esa es la puerta. Esa es la puerta. Pero como Punta Cana se desarrolló tanto, todo se entendió como que Punta Cana, Higüey, la provincia de la Altagracia era la puerta nuestra. Y se olvidaron de la frontera. La frontera fue tan olvidada que cuando yo estuve en Sánchez es una especie como de distrito municipal o donde hay un puesto del ejército. El guardia que estaba ahí no tenía zapatos. Yo le dije que si él conocía la localidad que estaba y él decía Sánchez. Sánchez, así dicen los haitianos. Y yo decía que si era dominicano, me dijo que sí. Y le dije, ¿tú sabes por qué no debe decir Sánchez? Porque Sánchez es un acento del haitiano. Pero usted tiene que decir Sánchez. Y le pregunté que si él sabía quién era Sánchez. Tampoco sabía. Él no sabía por qué se llamaba Sánchez. El puesto de chequeo y la localidad. Ese guardia no lo sabía. Fui a Los Algodones, fui a Guayajayuco, fui a Las Lajas, fui a Aguas Negras, fui a Don Tomás. Fui a todos. A todos. Y entre los promedios, el 55% era población haitiana. En esa época. Pero no quiero ahora buscar el balance de haitianos y dominicanos. Lo que quiero llevar es a ustedes a entender que eso se comenzó a dar a partir de que la frontera, como bien dice esta página de esto, hecho en este gobierno, por como dije, este proyecto empezó en la gestión del ministro Miguel Seara Hatton, que ya pasó a Ambiente, y él dejó a Paveliza Contreras. Ellos dos siempre han trabajado juntos en la planificación. Son dos economistas planificadores, con mucha sensibilidad social, los dos. Hicieron esto y ellos dicen aquí, miren, dimensión institucional. El mayor rezago social y productivo de las provincias localizadas en la zona fronteriza se asocia generalmente a factores de carácter económico, por la insuficiencia de recursos y la baja provisión de servicios públicos. Yo decía en aquella época que si el Estado comenzaba a desarrollar escuelas buenas, institutos técnicos, hospitales, parques buenos, proyectos de microeconomía, proyectos ecológicos, proyectos de siembra, de reforestación, control migratorio. No significa que no entraran los haitianos, control migratorio, pudiéndole dar empleo a los haitianos que tienen. Y desde aquella época, como yo lo vi, es desde antes, pero yo estoy hablando del 2012 para acá, en el que yo pude vivir, sufrir la frontera, donde vi haitianos descalzos en terreno de piedras filosas. Agarré a un haitiano y le dije, déjame ver tus pies. Y cuando lo levantó, créanme que la coraza que se le formó en los pies a ese muchacho
Se podía partir hierro con eso. Una barbaridad. Una barbaridad. Me permitieron cruzar 5 o 6 metros hacia la zona de haitianos y vi una choza haitiana con 12 haitianos, padre, madre y 10 carajitos. Así era la situación. Vi también la deforestación de ellos hacia nosotros. Vi un río Artibonito con mucha agua, mucho buen caudal. Vi el río que tiene Pedro Santana, que lo estaban ya afectando. O sea, todo eso, comencé a ver, y veo que aquí lo dicen. Entonces dicen ellos también. Sin embargo, no se reconoce que la baja institucionalidad y las fallas de coordinación constituyen una restricción fundamental al desarrollo fronterizo. No constituyen. Significa que hay esperanza, significa que hay posibilidad. Y eso así, es así, con una inversión público-privada. Es así. Que la ley 2801 no ha hecho nada por esto, que fue lo que debió hacerse. Esa ley 2801 que anda por ahí de desarrollo fronterizo, eso no ha logrado nada en la frontera. No estoy diciendo que no ha servido para nada. Para desarrollar la frontera no ha servido. No sé para qué ha servido. Tampoco digo que no ha servido para nada. Digo que si ha servido para algo, yo no sé para qué ha servido, pero yo sí sé que no es para desarrollar la frontera. Porque la ley dice para desarrollo fronterizo. Esa ley, incentivo para el desarrollo fronterizo. Dice la ley 2801. Pues no ha servido para eso. Pero ellos dicen que se puede en este libro. El análisis de la brecha institucional estableció un diagnóstico del cual se presenta una serie de propuestas a través del programa Gobernando, los cuales se describen a continuación. Me van a disculpar porque tengo que leer, porque tengo que ser, no puedo inventar, yo tengo que leer lo que dice aquí porque esto es un libro, algo hecho por profesionales y además por funcionarios de mucho respeto y mucha calidad, de mucha profesionalidad, mucha preparación. Entonces tengo que leer lo que ellos dicen. Una estrategia para la zona fronteriza. Se identificó la ausencia de un plan integral de desarrollo para la zona fronteriza, para lo cual se ha diseñado una visión común e integral a través de la estrategia de desarrollo para la zona fronteriza a ser implementada hacia el 2030. Estamos en el 2023. En 8 años que ellos plantean, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, en 8 años. Por eso le decía, los 4 años más de Luis Abinader potenciales, si es posible, si se reelige, si se candidatea, si se va a la candidatura y gana. Son 5 con el año que falta. Ellos plantean 4 más. Ellos plantean que del 24 al 28 y 2 años más. Pero esta parte, cambiando la visión tubular por un sistema capilar. De igual manera se revelan fallas de coordinación de las políticas sectoriales a nivel horizontal y entre niveles de gobierno a nivel vertical, que revela la visión tubular de las instituciones gubernamentales al momento de intervenir el territorio, para lo cual se avanza junto al Ministerio de Administración Pública en la reforma institucional para la zona fronteriza, en el marco de la reforma de la macroestructura institucional para todo el gobierno que contribuya a solucionar los temas de coordinación y articulación en el territorio. Es lo que está hablando acá, o sea, ellos lo que están diciendo acá, que no es un asunto de gobierno nada más, de un gobierno, es un asunto del Estado, porque en el Estado hay muchas autoridades, por ejemplo, hay autoridad municipal, hay autoridad congresual, hay poderes fácticos, y ellos quieren que se involucre, por lo que yo estoy interpretando, y que me llamen o vengan a aquel programa si yo estoy interpretando mal, porque puede ser, pero todos los poderes fácticos del Estado tienen que involucrarse en la solución integral de la frontera. Eso lo decíamos nosotros en el 2012. Y es necesaria, no para que los haitianos no entren a trabajar, sino para que los dominicanos
y ustedes me están viendo ante una cámara que la está dirigiendo una persona de Jimaní, que él dijo en el programa cuando vino Dorrejo, y ahora me lo hizo saber, que él vino de Jimaní porque allá no había nada que hacer, pero que si a él le dan la mitad de lo que él está ganando aquí en la capital, tiene 2 trabajos, por cierto, él se va para Jimaní. Yo le decía a un político que los gobiernos o los candidatos que van allá, que quieran ser presidentes y que logren ser presidentes, tienen que comenzar a hacer un plan para esto. Yo me alegro y felicito al gobierno de Abinader y felicito a Miguel Sarajato y felicito a Pavel Isa Contreras y a todos los profesionales que lo están acompañando en este proyecto. Y tengo que felicitarlo, aunque ojalá que ellos lo vean. Yo no voy a decir ni que tengo esperanza ni que no las tengo. Ni tengo ni no las tengo. Pero dado los hábitos de nuestros políticos, que no son estadistas, lo que son simplemente son políticos que llegan al gobierno, que llegan a presidencia, no hay tanta esperanza. Porque esto lo están haciendo ellos. Pero ellos no van a estar en el ministerio toda la vida. Ni van a ser funcionarios toda la vida. Ojalá que sí, que estén involucrados de cualquier forma y en cualquier institución. Puede ser una institución privada, puede ser una institución internacional como la donde ellos tuvieron acá ahora me olvidó, en Naciones Unidas, la oficina de Naciones Unidas aquí. Pero para esto hay que trabajar. ¿Y por qué es importante? Yo estoy seguro que ellos vieron muchas cosas. Miren esta. Miren esto, lo que dice aquí. Capacitando el recurso local gubernamental. La baja capacidad institucional de los gobiernos municipales, ustedes se recuerdan que yo les dije eso, se ha propuesto el fortalecimiento de las capacidades correspondientes a las entidades locales asentadas en la zona fronteriza a través del sistema de monitoreo de la administración pública. Yo le voy a decir algo, mire por dónde empieza uno de los grandes problemas nuestros con la parte municipal y con la parte congresual. Es que aquí los partidos, para tener mucha gente o tener mayoría en el Congreso y tener mayoría en los municipios y en las alcaldías, comienzan a decir, mira, tú mides bien, que puede ser un músico, puede ser un líder barrial, puede ser quien sea. Entonces los partidos se han dedicado a medir a la gente, que suena mucho. Y lo candidatean y ganan, pero no miden la escolaridad, la capacidad, la preparación. Entonces va cualquier gente al Congreso de la República. Cualquiera. Aquí hay diputados y senadores que simplemente medían bien, pero no son gente preparada. No porque no son profesionales, no, preparada. Para ser preparado no hay que ser necesariamente profesional. Sería lo mejor, ser un profesional. Pero tener preparación, tener educación de hogar, eso se lo han pasado por otro lado, eso. Simplemente mide, o simplemente tiene cuarto. Y eso ha llevado a que esas leyes no se den, y las que se den no se dan las que tienen que darse. Y así pasa con los alcaldes y con los distritos municipales, que ahí va cualquier gente a ser síndico o a ser distrito municipal, director municipal, y simplemente cuando llegan proyectos, permiten cualquier violación, no tienen la preparación para hacer una planificación municipal. Y ahí vienen los deterioros.
no desarrollan la municipalidad, no desarrollan su localidad, porque no tienen la preparación ni la estructura. Y por eso se da todo esto. Y estamos hablando de la frontera, se da en muchísimos sitios, pero como estamos hablando de la frontera, miren lo que ellos dicen a sí mismos. Ahí está, capacitación de recursos menores. De igual manera se avanza en el diseño de programas para la profesionalización del servidor público municipal a través de la figura del directivo público como una herramienta para aumentar la capacidad del personal especializado que requieren los ayuntamientos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Reeducar a la gente. Reeducar siempre es más difícil que educar. Una gente que ya tiene 40 años, 50 años, no asimila tan fácil como un muchacho de 6 años, de 10 años, de 12 años. Entonces hay que reeducarlo. Pero lo primero que tenemos que buscar los partidos, lo primero que tienen que buscar los partidos es quién va a ser por parte del partido, quién va a representar el partido para ser alcalde o para ser director municipal o para ser diputado o para ser senador. Primero empecemos por ahí. Y luego, entonces, vemos cómo ese profesional o esa persona preparada comienza a exigir quién lo va a acompañar en su gestión. Pero dígame usted, amigo, un alcalde cualquiera, porque mire bien, porque lo conocen, incluso le ponen hasta un apellido, un apodo, un mote, y así mismo hacen la campaña. Palote, Palote es fulano de tal, José Antonio Pérez Gutiérrez, pero dice Palote. Y ningún municipio le dicen el nombre porque ni siquiera se lo sabe, porque lo conocen Palote. Desde que tenía 12 años, el muchacho hace muchísimas travesuras, cosas que se destacan, tal vez cantaba en el parque, y Palote, y Palote, y Palote, y Palote. Y Palote es tan famoso que Palote lo conoce todo el mundo y es un hombre cariñoso que lo quiere todo el mundo en la municipalidad. Y cualquier partido le dice, ven hombre, para que tú seas alcalde, y él es atractivo, usted es el alcalde. Usted es el alcalde. Y ya con que tú hagas lo que el partido dice es suficiente, porque lo que queremos como partido es que tú tengas, que tú pertenezcas, para nosotros tener ser la fuerza mayoritaria en alcalde, en cosas. Y por ahí comienza todo el problema. El problema es estructural. La génesis de nuestros problemas, la génesis del problema del deterioro de la frontera viene por ahí, entiéndalo. Y lo dice aquí, no como estoy diciendo yo, pero yo lo interpreto así. Vamos a un corte para seguir con el desarrollo de la frontera. Continuamos en Agenda Económica. Déjeme aclarar, tengo que hacerlo en cada segmento, por si acaso algunos sintonizan. Yo no estoy criticando esto, yo lo estoy felicitando. Porque esto es lo que se llama un plan planteado que refleja la responsabilidad profesional de Miguel Seara Hatton, ex ministro de Economía, hoy ministro de Ambiente, y de Paveliza Contreras, que se atrevieron, como responsables que son en su profesionalidad, de plantear que la frontera hay que transformarla. La frontera hay que transformarla. Y yo he querido tomar ese tema en este programa, en este tiempo, porque yo estoy sensibilizado hacia la frontera, porque la conozco. Dentro de las cosas que ellos plantean, dice, hay programas.
Y comienza dimensión institucional. Voy a leer, me disculpan que tengo que leer para poder mostrarle a ustedes este trabajo. La deficiente gestión institucional de la zona fronteriza amerita el fortalecimiento de la gobernabilidad de las estructuras con presencia en el territorio, ya sean nacionales, desconcentradas o descentralizadas. Gobernando es un programa basado en una visión articulada para la zona fronteriza que instaura un modelo de coordinación vertical y horizontal para mejorar las capacidades de las estructuras locales articuladas a las instancias nacionales. Dimensión social. El rezago de la población residente en la zona fronteriza evidencia las precariedades del sistema de salud, educación y servicios básicos que fomentan la inmigración de su gente. Es un programa con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos para elevar las condiciones de vida de la población, mejorando los niveles de habitabilidad básica de los residentes de la zona fronteriza. Todo lo que nosotros hemos venido diciendo. Esto se ve que es un trabajo que está bien hecho, bien investigado, bien estructurado. Fueron a la frontera, investigaron, se constataron, comprobaron, analizaron, vieron las potencialidades que tiene la frontera. Déjenme decirle, antes de seguir leyendo, que la frontera es una zona súper fértil. Y estamos en junio. Yo los llevo a ustedes, a cualquiera, a la Loma Calimete, a la Loma 204. Y seguro que ahora a las 10 de la mañana usted tiene temperatura de 9 a 10 grados. Seguro. Porque yo fui a finales de un mes de agosto y la tenía a esa temperatura allá arriba. Y usted ve esa tierra humífera, sí, buena, hay humífera, hay arcillosa, una capacidad de fertilidad tremenda. Dejaron de sembrar el maní en este país, el algodón, el maíz, muchísimos tubérculos, todo. Usted va a esa loma que también no pertenece a la frontera necesariamente, pero usted va a esa loma que se llama Polo para allá, que eso es, vamos por Cabral, Barahona para allá. No es necesariamente la frontera, pero de ahí para allá, eso es fértil completo. Fértil completo, la loma de Pelempí, todo. Ahí hay una cantidad de agua subterránea, una riqueza de agua subterránea enorme. La hemos dejado así. Hemos dejado que los haitianos deforesten y nosotros también deforestamos. Eso sí vi yo, muchos hornos de carbón a la vista de los militares, de las autoridades militares y civiles. No sé si los militares estaban en complicidad, pero los civiles sí. Las autoridades civiles sí estaban en complicidad con esos hornos, vendiendo carbón. Eso se ha controlado mucho, por cierto. Hay que reconocerlo. La gente entiende que ya no... Pero aquí, para la ciudad, se ha controlado, pero allá lo que se está usando es carbón. Ay. El rezago de la población residente en la zona evidencia la precariedad del sistema de salud. Oigan bien esto, oigan bien. Dimensión social. El rezago de la población residente en la zona fronteriza evidencia las precariedades del sistema de salud, educación y servicios básicos que fomentan la emigración de su gente. Ven acá, papá. Ven que para que te vean, porque yo no quiero que entiendan que yo me estoy inventando. Ponte aquí al lado mío, ven que te vea la cámara.
Mire, ese señor que está ahí, que me acompaña hoy en el programa, es de Jimaní. ¿Tú te irás o no te irías por la mitad? Claro que sí. Claro. Gracias. Es para que usted entienda que no estoy inventando. Para la gente, es un programa con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos para elevar las condiciones de vida de la población, mejorando los niveles de habitabilidad básica de los residentes de la zona fronteriza. Dimensión productiva. La ausencia de políticas públicas que complementen los incentivos otorgados por la ley 1221 para el desarrollo productivo de la zona detiene el crecimiento económico y a su vez limita la participación de los sectores de mayor productividad con pocas inversiones en el territorio que generen empleos en estas provincias. Frontera productiva, dicen ellos. Es un programa para fomentar el desarrollo productivo de la zona fronteriza, aumentando la capacidad de las economías existentes, incorporando sectores que generen nuevas oportunidades y atrayendo inversiones para aprovechar el potencial del territorio. Oigan bien lo que dice aquí, para aprovechar el potencial del territorio, que es mucho. Es un potencial enorme, enorme que tiene la zona fronteriza y el sur profundo. Enorme. ¿Tú sabes lo que más atrae ahí ahora? Bares. Bares con sus clientes y sus ofertantes de la rama masculina, de femenina. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? O sea, es un tema, la frontera es un tema. Mire, esto yo, por la sensibilidad que tengo, yo lo voy a seguir desarrollando en el mes de junio. Voy a hablar mucho de la frontera y voy a leer un poco siempre, en todos los programas, porque esto hay que darle cabida, a esto hay que darle dimensión, a esto hay que darle difusión, a esto hay que darle apoyo. Hay que desarrollar la frontera. Y el programa, me uno a él, que se llama Mi Frontera RD. Mi Frontera RD. Este es un programa hecho básicamente con todos los que los apoyan por Miguel Seara Hatton y Pabelisa Contreras. Gracias, amigos, por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.